Perfecto, hermano, ya estamos aquí en vivo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos. Una disculpa por la tardanza, pero hemos seguido teniendo problemas de carácter técnico. Ya estamos transmitiendo para todos ustedes desde la ciudad de Querétaro, México, este miércoles 28 de agosto del 2019. Está aquí conmigo, como siempre, y mutuamente el hermano José Antonio Septién. Vamos a comenzar hoy con nuestro programa de charlas bíblicas. Estamos viendo y tratando la anatomía de la iglesia. Queremos comentarle para todos aquellos hermanos que han estado buscándonos en YouTube y no han tenido la manera de ver los programas de las últimas dos sesiones. Ha habido un poquito de problemas técnicos que estamos resolviendo, hermanos, pero van a quedar todos los videos de estas charlas bíblicas pues en YouTube, como debe de ser. Hermano José Antonio. Hermano, mucho gusto saludarles, muy queridos y queridas hermanos y hermanas, muy amada audiencia que nos escucha, que nos permite, que nos concede su tiempo en muchas partes de Latinoamérica y Estados Unidos, Canadá, España. Mucho gusto en saludarles. Continuamos esta noche con el tema que hemos venido desarrollando ya en varios programas anteriores, al cual hemos titulado La anatomía de la iglesia. Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Entonces, pues recapitulando un poco con respecto a lo que hemos visto y para lo que los hermanos no nos pudieron de alguna manera sintonizar la próxima semana, solamente estuvimos tratando el capítulo 15 del libro de los Hechos, que hacía referencia propiamente al Concilio de Jerusalén, donde nosotros puntualizamos el hecho de que en este capítulo, como lo hemos venido haciendo en los otros capítulos, se presenta un problema en la iglesia, un problema que, según la carta, nos habla de que no eran pocas las discusiones, sino que eran inclusive discusiones intensas referente al punto que tiene que ver con que algunos judíos decían y comentaban que la salvación tenía que venir no solamente por el creer en Cristo, sino por el cumplimiento de la ley. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Sí? Dice el versículo 1 del capítulo 15, dice, pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos, si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese es el punto que estábamos viendo. Y solamente lo queremos comentar para recapitular lo que de alguna manera estuvimos platicando la semana pasada, ya que quizás algunos de nuestros hermanos no han podido checar lo que está en el canal de YouTube. Sin embargo, pues hacíamos varias referencias, que era quizás el primer problema, ¿verdad, hermano?, que se presentaba ante la iglesia. Y la iglesia se reúne, veíamos un aspecto importante, porque este problema no era solamente tratado, ¿sí?, por los líderes de la iglesia, que podían ser en este caso los apóstoles, sino que reúnen a toda la congregación. Este es un aspecto importante donde se reúnen los apóstoles, ¿sí?, Jacobo, que eran los líderes, los ancianos que de alguna manera estaban en la iglesia, ¿sí?, Pablo y Bernabé, que habían venido y habían llegado a Jerusalén. Dice el versículo 2, y cuando surgió una controversia, una discordia y una controversia, dice aquí, no pequeña, de parte de Pablo y Bernabé contra ellos, dispusieron que subieran a Jerusalén Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para hablar acerca de esta cuestión o de este problema que se presentaba. Es decir, ya veíamos entonces que había un primer dardo en contra de la iglesia, hermano. Es decir, los judaizantes decían que a Cristo le hacía falta, o a la salvación le hacía falta, no solamente el creer en Cristo,
sino el obedecer la ley de Moisés. Y aquí un aspecto puntual, el hecho de que fueran circuncidados. ¿Sí? Aquí hay un aspecto que a mí me resalta importante, creo yo que es muy importante, porque tenemos, bueno, la iglesia llega a un acuerdo, ¿sí? En ese acuerdo tratan básicamente 4 puntos. El punto 1 es con respecto a la idolatría, ¿sí? Lo podemos leer, ¿sí? Capítulo 15, versículos 28 en adelante. Sí. El capítulo 15, versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos carga alguna, excepto estas cosas necesarias. Y dice el 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Punto número 1. 2, que os abstengáis de sangre. Punto número 3, que os abstengáis de cosas ahogadas. Y punto número 4, que os abstengáis de fornicación. Entonces, estos 4 puntos pareciera ser que fue el acuerdo. Creemos nosotros, desde nuestra perspectiva ya neotestamentaria, que fue un acuerdo corto, hermano, es decir, no reflejaba la gracia, por ejemplo. Es decir, no hacía a un lado estas cuestiones de alguna manera, pues que tienen que ver en parte con la cuestión importante de los ídolos, pero también con respecto a la comida, ¿no, hermano? Que es lo de ahogado y lo de la sangre. Sin embargo, creo yo que hay un hecho importante de los apóstoles, que es un primer registro, hermano. No sé qué piensas. Es decir, ellos dicen, este acuerdo que hemos tenido, escribámoslo y leámoslos en las demás congregaciones. Es decir, pareciera ser que entonces la iglesia ya toma un acuerdo, una decisión tomada en base al concilio, y deciden escribir lo que eso a mí se me hace muy importante, porque sienta una base o da la pauta para que toda la demás doctrina quedara registrada. No. Es muy interesante que la iglesia entonces era una. Y este acuerdo tomado por los apóstoles, por los ancianos y por la iglesia, llega a todos los creyentes que se llamaban cristianos entonces. No estaban separados por denominaciones. ¿No? O sea, no solamente llega a una sola parte, sino llega a todos. Esto es muy importante. Podemos decir la catolicidad de la iglesia. Entendiendo como catolicidad la universalidad de la iglesia. Algo que, bueno, desde un punto de vista físico, desde un punto de vista material, se ha perdido. Pero no desde un punto de vista espiritual, porque todos los hijos de Dios, todos los que hemos sido unidos a Cristo Jesús, estamos revestidos de Cristo y no hay diferencias entre nosotros. O sea, hay un acuerdo general hoy, por ejemplo, en cuanto al valor de las Escrituras. Por ejemplo. Es decir, los escritos del Nuevo Testamento son la norma de nuestra vida y práctica para todos los creyentes. Es decir, hay un concepto, hoy todavía tenemos una iglesia universal extendida. Pero hermano, bueno, entonces fue muy importante porque, como bien dices tú, fue el primer registro escrito. ¿Sí? Y como también muy bien dice nuestro hermano Armando, este escrito no refleja, creo yo, para nada las profundidades de la doctrina que Dios tenía reservada para los gentiles. Es decir, no solamente un acuerdo de 4 puntos, sino todo un escenario doctrinal maravilloso que fue el que nos vino siendo entregado por medio del apóstol Pablo. Claro. Sí, aquí al final del capítulo 15 vemos una discusión entre Pablo y Bernabé por Marcos. Vamos por Juan Marcos. El asunto es que
Pablo y Bernabé pretendían seguir viajando y pregonando la palabra. Entonces Bernabé quería llevar a Marcos y en cierta forma Pablo se opone a que vaya Juan Marcos porque ya los había abandonado en una ocasión. Marcos era primo de Bernabé, ¿sí? Y bueno, por ahí yo leyendo a un autor veía que pues Marcos era muy joven, muy joven. Es decir, por ahí se habla, cuando leemos la carta de Marcos, el Evangelio de Marcos, y vemos ese joven que sale desnudo y se tapa con una sábana y va siguiendo al Señor cuando lo llevaban preso al lugar donde lo iban a, pues de alguna manera interrogar, y no solamente interrogar, sino a golpearlo y todo lo que sucedió. Argumentan que por ahí Pedro Marcos tenía 18 años. Entonces era una persona muy joven. Cuando él los acompaña por primera vez a predicar, evidentemente todo el mundo le tenía miedo a Pablo. Y pues la vida que llevó fue muy tormentosa. Y algunos argumentan que Pablo sabía su ministerio y no tenía miedo a esas cosas. Vemos a través del libro de los Hechos, pero Marcos sí. Entonces se regresa. Es que seguirle el trote a Pablo era algo muy... se necesitaba un poco de gracia y otra cosita. Sí, entonces debió haber sido muy complejo porque pues en todos lados había un celo muy fuerte en contra de él por lo que había hecho. Pero ese abandono de Marcos le genera un cierto descontento a Pablo, que finalmente se reconcilian. Parece ser que al final de la carta de Timoteo dice: consideren a Marcos porque no es útil. Es decir, ya había visto lo que había sucedido, pero bueno, se separan, y Pablo toma a Silas como su acompañante. En lugar de Bernabé. En lugar de Bernabé. Y así empieza el capítulo número 16, que quisiera leerles del 16 al 5, porque aparece un personaje importante, hermanos. ¿Sí? Dice aquí, ya está hablando de Silas y Pablo. Dice: bajó también a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo de nombre Timoteo. Y dice que era hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, el cual era bien elogiado por los hermanos en Listra e Iconio. Y quiso Pablo que o sea, Timoteo, saliera con él, y dice, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y cuando pasaban por las ciudades les entregaban este es el punto importante que yo quería resaltar, hermanos. Dice, y cuando pasaban por las ciudades que iban visitando, les entregaban los acuerdos determinados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los observaran. Así pues, las iglesias eran afirmadas en la fe y crecían en número cada día. Es decir, el acuerdo escrito que tomaron en el concilio de Jerusalén lo llevaban con ellos. Y ese acuerdo escrito, yo supongo que debió estar hasta firmado o algo, hermanos. Este fue el acuerdo que tuvimos. Era entregado, como dice aquí en el versículo, y cuando pasaban por las ciudades, les entregaban los acuerdos determinados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los observaran. Así pues, las iglesias eran afirmadas en la fe, importante, y crecían en número cada día. Es decir, no solamente habían resuelto ya un problema doctrinal que era importante, que nosotros referíamos que era un problema de orden herético, por así decirlo. ¿Por qué? Porque le querían agregar al sacrificio perfecto de Cristo
algo más, y eso se convierte en una cuestión de herejía, es decir, porque estaríamos diciendo entonces que el Señor Jesús era insuficiente, que su sacrificio no había sido completo y que necesitaba algo más como la ley, que en este caso era lo que querían imponer algunos, ¿no, hermano? Así es. Entonces, vemos importante aquí el punto del 1 al 5, el crecimiento de la iglesia y la aparición de un personaje importante, que finalmente iba a quedar a cargo de la iglesia de Éfeso. En este caso, Timoteo, hermano. Sí. Bien. Entonces, ya estamos en el capítulo 16. Veíamos entonces que la iglesia seguía creciendo, que ya eran mensajeros ellos de los acuerdos, y bueno, ellos seguían en la actividad muy importante, que es una actividad de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y vemos aquí el asunto. Aquí empezamos a ver, a partir del versículo 13, alguna conversión de algunos hermanos, y ya tienen nombre estos, me parece que el autor de los hechos le tomó importancia ciertos personajes bíblicos, hermanos, donde iban convirtiéndose. Si gustas, hermano, leemos el capítulo 16, versículo 13 y 15, hermano. 13 al 15, perdón. Y en el día de sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, que reverenciaba a Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo: si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa, y nos construyó. Sí, vemos una conversión puntual, hermano, una conversión muy puntual y aquí importante, hermano, ¿no? En referente a lo que hemos platicado en otros charlas bíblicas de semanas anteriores, con respecto a que las mujeres estaban partícipes en el crecimiento de la iglesia. Sí, como eran Y muy a activas. mí me llamó mucho la atención en este caso el hecho de que dice, y el versículo 13 y el versículo 13 dice, El 14 que dice: estaba escuchando cierta mujer. ¿no? Y hablábamos, dice, y hablábamos a las mujeres Sí. que se habían reunido. Sí, estaban, bueno, si leímos tantito para atrás, desde el versículo 11, dice, dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotracia, y al día siguiente llegamos a Neápolis, y de ahí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia, y en una colonia, perdón, de Macedonia, dice, y en esta casa, y en esta ciudad pasamos algunos días, y el día del sábado, supongo que en alguna sinagoga, ¿no? Posiblemente, salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, es decir, puntualiza el escritor del libro de los Hechos que no solamente era predicar a hombres, sino también a ¿qué? A mujeres. Y bueno, ya aquí dice, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, que reverenciaba a Dios. Y aquí, bueno, una palabra espectacular como la que veíamos en nuestra reunión de ayer, ¿no, hermano? Y el Señor le abrió el corazón. Dice, para que estuviera atenta a lo que decía aquí.
Aquí tienes la gracia en acción y puedes ver cómo es que la salvación llega, hermano, porque Dios abre el corazón. Esta es la base de toda la obra salvífica en el Nuevo Testamento. Sí, y yo creo que es una parte muy importante porque vemos prácticas en la iglesia de manera sistemática, donde el pastor convoca para orar por los fieles pasan, el pastor ora y dice, hoy es día de salvación, y, y establece que la salvación viene a través de la oración del líder de la iglesia, pero yo veo aquí que quien abre el entendimiento es el Señor. Así es, hermano. Quien abre el entendimiento es el Señor. Y bueno, es un hecho importante porque dice con toda claridad que el Señor le habló al entendimiento a Lidia para que escuchara las palabras de Pablo. Y no solamente eso, se dice que fue bautizada ella y su casa. Aquí es muy interesante notar lo siguiente. Ha habido un cambio fundamental en la concepción de la familia. En nuestros días, una familia, bueno, desde hace muchos años, siglos, la familia de manera natural está constituida por padre, madre e hijos. En los días de Pablo había un concepto diferente de familia. Estábamos ya hace tiempo, no sé si recuerdas cómo se llamaba este punto, de que la familia era una familia extendida. Es decir, eran grupos de familias que vivían relativamente juntas y cerca. En un tiempo en el que la inseguridad era muy grande y la sobrevivencia era muy complicada. Los grupos familiares, es decir, los pequeños grupos padre, madre e hijas venían a unirse con otros padres, madres e hijas en torno a una figura principal o central a la cual se le llamó paterfamilias. El paterfamilias era una persona muy honorable, generalmente era un político o era un comerciante muy rico, un hombre muy bien reputado dentro de su sociedad. Y la fuerza que adquirían estos grupos familiares eran muy importantes, es decir, no estaban solos, no eran pequeños grupos atomizados, aislados, sino que formaban parte de un conglomerado y, por así decir, llevaban todos puesta la camiseta de la familia, estaban integrados. Por eso cuando leemos nosotros que el carcelero de Filipo, o en este caso la mujer Lidia, y nos damos cuenta que no solamente los hombres ocupaban el lugar de paterfamilias, sino también las mujeres. En un tiempo en que, por supuesto, en el Medio Oriente la mujer no tenía las libertades de que disfrutaban las mujeres de la parte más occidental del Imperio Romano, como era la misma Roma. La parte de Alejandría, es decir, la costa sur que daba hacia el Mediterráneo, Egipto, Grecia y toda la zona de lo que hoy es Siria, donde estaba Éfeso, por ejemplo, en las grandes ciudades y los grandes complejos religiosos y políticos de la época de Pablo, donde las mujeres jugaban un papel muy relevante. En este caso, Lidia era una paterfamilia o una materfamilia, una persona central que siguen de manera muy estrecha lo que hacía el paterfamilias. Se bautiza el paterfamilias, toda su casa se bautiza con él. Sí. Todo el conglomerado se bautiza con él. O con ella. Sí, aquí tenemos otro caso, hermano, muy parecido. Esta situación de la familia, nada más para terminar, pues ha cambiado, como ustedes pueden verlo, de una manera radical, no sé si para bien o para mal, porque realmente era importante para todos ellos saber que no podían echarles mano, que no podían maltratarlos o matarlos.
fácilmente, porque ellos pertenecían a la casa de fulano o a la casa de sutana. Claro. No era tan fácil. Por eso la fuerza que necesitaban las familias para sobrevivir lo encontraban en esta expresión de la familia extendida. Tenemos un caso muy parecido en la siguiente narración. Si quieres le damos lectura. Lo voy a leer desde el 16 para entrar en contexto, hermanos. Dice lo siguiente. Vamos a leer capítulo 16, versículo 16, del libro de los Hechos. Dice, aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo se disgustó y volviéndose, dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió de ella. Pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, echaron mano a Pablo y a Silas, y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros, siendo romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar, y el pueblo se agolpó contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles los mantos, mandaron que los azotaran con varas. Dice, después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban atentamente. Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas, y las cadenas de todos fueron soltadas. Despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel, y suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le dijo a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Pidió entonces una luz y corrió adentro, y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas. Y conduciéndolos hacia afuera, les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante fueron bautizados. Fue bautizado él y todos los suyos. Y los hizo subir a la casa, les puso la mesa, se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído a Dios. Bien, vemos un pasaje muy similar, hermano. Ahora no de una mujer, sino ahora de un hombre y toda su casa. Y este texto es muy, muy popular entre el ambiente cristiano, ¿no? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué opinas, mi hermano? No, pues otro de esos relatos maravillosos. Estaba pensando mientras leías el relato de
del carcelero, personaje importante. No crees tú que era un simple guardia de la prisión, era el encargado de la cárcel. Estaba recordando a Pedro cuando el Señor los libertó, los sacó de la cárcel cuando Herodes los tenía presos. Capítulo 12. Qué cosa tan maravillosa como el Señor, nuestro Dios, está atento a todas nuestras necesidades y no hay aspecto suficientemente grave que pueda llegar a nuestra vida que el Señor no sea capaz de ayudarnos y de libertarnos y de socorrernos. Continuamente recuerdo mucho el texto ese que dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te tengo yo asido de mi diestra. Es hermoso comprobar esto. Y como bien decías, tenemos aquí el caso del carcelero, seguramente un personaje también importante de aquella ciudad, y tenía reunido seguramente no solamente a su esposa y a sus hijos, sino a otro grupo de personas que, como decíamos hace un momento, se estilaba en aquellos días vivir la familia. Se bautiza el carcelero y todo el mundo se bautiza con él. Había conversiones seguramente que no eran reales, pero esto muestra la solidaridad que había entre los miembros de estas familias extendidas. Sí. Y bueno, hay un hecho, pues vemos, ¿no? Que lo que comentábamos hace ratito, les dieron una golpiza con varas, quién sabe qué sería, o qué tipo de varas, o qué se acostumbraba, pero evidentemente quedaron lesionados y heridos. Sin embargo, eso no bastó para que le dieran gracias al Señor, no bastó para que no tuvieran la voluntad de estar cantando himnos. Es una situación compleja, no se lamentaban de lo que les estaba sucediendo. Evidentemente ya la iglesia seguía siendo perseguida pues vemos en un momento dado por autoridades y en otro momento por judíos, es decir, de manera incesante y puntual, tenían una consigna en contra de Pablo, ¿no? Es decir, en todos los lugares donde se presentaba había ciertas dificultades, donde dice que los arrastraron, ¿no, hermano? En el 19, dice, versículo 16, capítulo 16, versículo 19, dice, pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, echaron mano a Pablo y a Silas, dice, y los arrastraron hasta la plaza pública ante autoridades. Y parece que la palabra arrastraron es el corno o el kisi, que significa arrastrar con violencia, arrastrar con fuerza, es decir, no solamente les echaron mano y dijeron, síganos por favor, ¿no? Pablo se indigna un poquito, hermanos, por acá. Está pensando mi hermano, déjenme completar el punto, en aquel pasaje de Juan, en el capítulo 6, me parece que es el versículo 45, 44, que dice, nadie puede venir a mí a menos que el Señor, dice, lo arrastre. Y este es el mismo verbo, elco, como bien dice nuestro hermano, el que se presenta aquí cuando dice que estos paganos, al ver que se había ido su fuente de ganancia, cuando Pablo echó fuera el espíritu de aquella muchacha, fue arrastrado, él y Silas fueron arrastrados. Esta es la manera también, hermanos, como dice nuestro Señor en capítulo 6, que son los salvos. Sí. Literalmente somos llevados a rastras. Por parte del Señor. Por parte del Señor. Aquí en este caso por parte de los... Bueno, Pablo, pues finalmente se indigna porque al siguiente día los magistrados toman la decisión de soltarlos. El carcelero les dice, ¿saben qué? Pues tomaron la decisión de soltarlos, váyanse. Y Pablo dice, no, que vengan ellos, ¿sí? Porque han maltratado a un ciudadano romano.
Entonces, les avienta las credenciales por delante y dice que tuvieron pues temor por lo que por lo que habían hecho. Y bueno, finalmente, dice al final del versículo 16, ellos entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, dice, y cuando vieron a los hermanos, los consolaron y salieron. Es decir, ya había una confianza entre la iglesia, ya había una coinonía entre los miembros de la iglesia, ya Pablo tenía confianza en entrar a las casas donde la gente había aceptado al Señor, porque ya era protegida, ya la iglesia se amaba, ya sabían que iban a obtener consuelo, que iban a tener no solamente eso, sino pues quizás hasta una cortesía de comer o de cuestiones así, porque la iglesia estaba creciendo y estaba creciendo en ese fundamento tan importante que los apóstoles fueron sentando en cada uno de los lugares, ¿no? Vemos aquí nuevamente en esta actividad importante de ellos, de seguir predicando y ir creciendo en el número y todo eso. Con esto damos por terminado el capítulo 16, hermano, con las actividades de la iglesia. Y en el capítulo 17 empezamos a ver ahora, hay cuestiones que ya me llaman un poquito la atención aquí, a ver si nos alcanza el tiempo para tratarlas, hermano, ¿no? Vamos a leer del capítulo 16, del 1 al 4. 17, perdón, del 1 al 4. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y según su costumbre, Pablo fue a ellos y por 3 sábados razonó con ellos, partiendo de las Escrituras, abriéndolas completamente y presentando evidencia que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos, y decía, este Jesús que yo os anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas un gran número de griegos reverentes y no pocas mujeres prominentes. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, hermano. Ya después vemos que los judíos, otra vez llenos de envidia, tomaron algunos malvados y hicieron una turba y cosas. Pero bueno, aquí hay cosas que resaltar. Una es, van a Tesalónica, y en Tesalónica ya se convierten un buen número de mujeres y griegos, dice puntualmente. Pero a mí lo que me llama la atención, y es un puntito que ahí podemos tratar y quizás con esto terminar el día de hoy, dice, atravesando, dice, Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y según su costumbre Pablo fue a ellos, y por 3 sábados razonó con ellos, partiendo de las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras, hermano? Bueno, en primer lugar, las Escrituras del Antiguo Pacto. Es decir, eran las únicas que había. Eran las únicas que había. Todavía no estaba formado el Nuevo Testamento, esto es importante resaltar. Es decir, todavía no tenían ellos esta escritura. ¿Sí? Bien. Abriéndolas completamente y presentando evidencia que el Cristo debía aparecer y resucitar de entre los muertos. Es decir, había una discusión y una confirmación del Evangelio en función de las Escrituras abiertas. Es decir, había una especie como de disertación y confirmación de lo que el Antiguo Pacto decía acerca de la venida del Mesías. Con toda seguridad Pablo citaba a Isaías. Y lo citaba en la 70. Allá voy, hermano. Para allá voy. Ya me adelanté. No, está perfecto. Es decir, ¿en qué estaban leyendo? ¿En hebreo? ¿En arameo? No.
Evidentemente, el mundo helénico ya había hecho su trabajo, más bien la conquista helénica ya había hecho su trabajo, y la gente en todas esas regiones, aquí estaban en Tesalónica, hablaba griego. Y no hablaban hebreo ni arameo. No. Y en la disertación que estaban haciendo con respecto a las escrituras, con toda seguridad era la escritura. Dice, abriéndoles completamente y presentando evidencia que el Cristo debía aparecer y resucitar de entre los muertos, les decía, este Jesús que yo os anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas un gran número de griegos, reverentes y no pocas mujeres. Es decir, esta actividad apostólica iba acompañada de, con toda seguridad traían debajo de la mano los rollos importantes que tenían que ver con el anuncio de la venida del Mesías. Y dice, este que le estamos presentando en las Escrituras es el Cristo. Y bueno, yo creo que era la Septuaginta. Excelente observación. Discúlpame que me... No, hermano, no. Pero surgió en este momento, ¿eh? Claro. Qué interesante. La presencia de la versión Septuaginta. Y seguramente que ya contenía ahí los profetas. Y prácticamente todos los escritos. Sí, y además que, bueno, el haber, como lo dijimos muchas veces en otra ocasión, la difusión de la palabra fue en función de la traducción. Es decir, había ya muchos judíos y muchos gentiles que no hablaban griegos y que estaban ya dispersos, que no hablaban hebreo, perdón, que hablaban griego y que estaban ya dispersos en toda la zona. Entonces, de alguna forma, el gran crecimiento de la escritura a otras lenguas partió de la Septuaginta. Por supuesto. Fueron traducciones griegas las que se hicieron, por supuesto, a varias de las lenguas, al eslavo, las lenguas eslavas, las lenguas que imperaban en toda la zona del Mar Negro, el Mar Caspio, toda la zona entre ellos, extensas zonas de lo que hoy es Irán e Irak, donde se plantaron multitudes de iglesias, hermanos y hermanas, que florecieron al paso de muchos siglos. De esto habla Philip Jenkins en un libro formidable donde muestra el crecimiento que había en esta zona de Oriente. Dice, mucho más grande el crecimiento ahí que en la zona de Occidente, es decir, Roma, inclusive Cartago, Francia, Grecia y parte de Grecia. Corinto. Realmente la iglesia creció extraordinariamente en todo lo que hoy es Irán, Irak, Siria, todo el espacio que había entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Algunos dicen, algunos antiguos escritores cristianos dicen que se llegó realmente, que Tomás mismo llegó hasta las fronteras de la India, predicando el Evangelio. Cuando a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué solamente en la Biblia aparecen y se habla sobre todo de Pedro, de Jacobo, de Juan? ¿Qué pasó con los otros discípulos? Bueno, pues ellos salieron a hacer una obra evangelística muy importante, la cual, aunque no contamos con registros de ella, fue realmente grande e hizo su mella, y el Señor estaba con ellos, extendiendo. Y me llama a mí la atención el tipo de reunión que tuvo con ellos, porque dice, por 3 sábados, dice aquí, Pablo fue a ellos y por 3 sábados razonó con ellos partiendo de las escrituras. Es decir, hubo una presentación del Evangelio
a partir de un registro histórico que ya tenían, y que evidentemente lo único que conocían ellos en ese medio era el griego. Ya el proceso helénico ya lo había de alguna manera hecho, y si las escrituras estaban en griego, era para ellos, era para de alguna manera la dispersión judía, y bueno, también de gentiles que había ya en la zona. Dice, y abriéndolas completamente y presentando evidencia que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos, y les decía, este Jesús que yo os anuncio es el Cristo. Pero a la luz de la evidencia que había escritural. ¿Qué palabra será para razonarlo? Yo pienso que es dialogismos, y lo podemos checar ahora mismo aquí en el texto griego. Hermanos y hermanas, ¿qué piensan ustedes de estas cosas que hemos venido hablando mientras hemos pasado revista de una manera ciertamente breve, pero no por ello menos sustanciosa, al libro de los Hechos? ¿Qué piensan ustedes? Déjenos por favor saber sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios aquí en el radio, en el chat de YouTube, en el chat de Facebook y en el chat de Radio Teleste. Nos dará muchísimo gusto leerles aquí, leer sus comentarios aquí en público. Es Hechos que, hermanos, es capítulo 17, versículo. Discutió. Bueno, es dialégome. Disputar o razonar. Es donde dice que razonó con ellos. Dice, y según sus costumbres, Pablo fue a ellos, y por 3 sábados razonó. Sí. Yo le había dicho dialogismo, pero no, es dialégome. Disputar, razonar. Lo cual incluía, creo yo, un ir y venir. Un diálogo a veces muy fuerte, pero siempre con Pablo, constructivo y muy útil. De esclarecer, dice, de abrir completamente las escrituras. Esto de abrir las escrituras es una manera muy hermosa de explicar o de decir que Pablo, conocedor de los misterios de Dios, expuso estos misterios, habló de estas cosas profundas. Al hablar de Cristo necesariamente entraba a hablar de los misterios de Dios. Uno de estos misterios dice el misterio de Dios en Padre y de Cristo. Así es que estos bendecidos escuchas que tuvieron a Pablo delante, abriendo completamente las escrituras para ellos, pues fue un privilegio. ¿Qué texto, hermano? Extraordinario, sí, hermanos, una belleza. Porque apunta a una actividad que pues de alguna manera es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Claro. O sea, abrir las escrituras, leerlas y presentarlas con los hermanos y bueno, hacer una especie de interpretación, ¿sí? O como lo hizo en su tiempo Esdras, ¿no? Con todo el pueblo, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, pues yo creo que por hoy, hermanos, con un leve retraso, una disculpa, pero bueno, día a día creo que estamos afinando los procesos técnicos que hemos de alguna manera medio batallado, ¿no, hermano? Pero bueno, ahí vamos, hermanos, vamos a seguir haciendo un trabajo importante para todos ustedes. Estamos pensando la manera de poner a su disposición todos los programas que hemos venido de alguna manera pues presentándoles a ustedes a través de las charlas bíblicas. Queremos que exista un registro
de todos estos videos y de alguna forma, hermanos, que tengan por ahí un material que cuando ustedes quieran de alguna forma consultar alguna cosa que por ahí dijimos, estén disponibles. Vamos pronto a darles algunas indicaciones respecto a esto. Pero bueno, vamos a pasar entonces a nuestras preguntas, a nuestros hermanos a nuestros hermanos que se han conectado. Dice Gravia, dice, paz mis hermanos, ¿cuál es el link para ver por YouTube? No tenemos propiamente un link, hermano, nosotros hacemos la búsqueda a través de la página de YouTube y en el buscador de YouTube ponemos charlas bíblicas hermano Septién o hermano Septién y hermano González y ahí van a salir los programas. Nosotros todavía no hacemos un recuento de todo esto, pero creemos que son aproximadamente 60 programas. Bueno, ya vamos en el mes de agosto y empezamos en enero. Solamente hemos suspendido, creo, 1 o 2 veces, ¿no, hermano? No. Nada más. Si estamos hablando de eso, ya va a terminar agosto. Entonces estamos hablando de enero, febrero, 8 meses. Son 8 por 4, 32 menos 2, vamos a suponer 30 programas del 2019. Yo creo que como 50 entonces del 2018, hermano. Aproximadamente. Entonces, aproximadamente estamos hablando de 80 programas. Quisiéramos seguir haciendo un trabajo aquí entre nosotros, tantito antes de empezar el programa, nos poníamos de acuerdo de qué manera pudiéramos tener de alguna manera clasificados los temas por fechas y temas, y que pudieran todos ustedes que han tenido a bien seguir esto que el Señor nos ha permitido hacer, esto que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes, pudieran tener todos los programas clasificados y los pudieran oír las veces que fuera necesario. Una cuestión importante es la cuestión, pues en este caso de la divulgación, si ustedes han escuchado los programas y les han edificado, difúndanlo, hermanos, entre otros hermanos que pudieran a través del canal escucharlos. Yo conozco a algunos hermanos de aquí, de la ciudad de Querétaro, en México, que me han dicho, voy siguiendo programa tras programa, pero diferido. Dice, no tengo tiempo de verlos en vivo, pero al siguiente día me lo refino. Por eso nos hemos dado cuenta de que los últimos 2 programas no han estado disponibles en YouTube, pero hoy platicando con nuestro hermano que nos apoya mucho en esto, muchas gracias, hermano Víctor Troncoso, agradecemos tu apoyo. Él se va a encargar de poderlos tener disponibles quizás en esta semana, estos 3 programas que tenemos. Hoy tratamos de conectarnos por YouTube, no pudimos, algo pasó, ya que estábamos listos, la computadora no reconoció ni la cámara, y bueno, pero bueno, afortunadamente hubo una alternativa para poder hacer el programa, empezamos un poquito tarde, pero aquí estamos, hermano, muchas gracias. Tenemos algunos mensajes, ¿no, hermano? Pues, nada más nos dice aquí en el chat de Facebook de Radio Celeste de que se unieron al programa Bernard Egli, Jesús El, Juan Ramos, María Beatriz Scampini, Fabián Lizana e Irma Valderas, a quienes enviamos un fuerte y caluroso abrazo. Nuestro hermano Rosada también, ¿verdad? Nuestro hermano Rosada, creo que él está aquí, ¿verdad? Sí. En esta ocasión no tenemos manera de poder saber qué es lo que se dijo en radio, en el chat del YouTube, si es que pudieron tener. Mira, tenemos aquí un mensaje. Dice, querido hermano José Antonio Septién, ya no hay necesidad de reenviarle los mensajes por chat de WhatsApp, que los
de los participantes, ya que en Facebook ustedes los pueden leer directamente como fue en la semana pasada. Un abrazo fuerte para usted y otro para el hermano Armando. Muchas gracias, hermano. Dios los guarde y los bendiga aún más. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues hoy tenemos nada más aquí la noticia de que estos hermanos se unieron al programa, pero no tenemos comentarios de ellos. Hermanos, les instamos a que nos compartan sus comentarios. Nosotros les daremos cumplida lectura aquí en su programa Charlas Bíblicas. Y bueno, pues sin otra cosa por el momento, nos despedimos. En otro programa más de Charlas Bíblicas, su programa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Dios los bendiga.